La tercera dimensión del derecho, la dimensión diquelógica, que tiene que ver con la justicia, es abordada por la parte de la jurística del saber jurídico que se ocupa del estudio de la justicia, que es la jurística diquelógica. La diquelogía sería el estudio de la justicia. La jurística diquelógica sería el estudio de la parte del derecho que tiene que ver con la dimensión de justicia. Por eso jurística diquelógica, una parte de la jurística que es el estudio del derecho. Nosotros a la justicia la podemos pensar de dos maneras. La podemos pensar como virtud. Así la planteaba Aristóteles. La justicia es el hábito de darle a cada uno lo suyo. Una virtud, un hábito que uno tiene, un hábito bueno, un modo bueno de comportarse. Algo que está arraigado como una segunda naturaleza en alguien que hace que se comparte rectamente. En el caso de la justicia, esa virtud consiste en darle a cada uno lo que le corresponde porque le corresponde, o sea, con la intención propia de la justicia. Si hay una persona que paga sus deudas, pero no porque las debe pagar porque le corresponde, sino porque no quiere tener juicio, porque ya tuvo un juicio y le embargaron la casa, entonces no tiene la virtud de la justicia. Porque la virtud de la justicia es ese hábito interior de darle a cada uno lo que le corresponde. Pero en el derecho no nos interesa la justicia tanto como una virtud. En el derecho no nos importa tanto si una persona respeta la vida del prójimo porque les corresponde, si paga sus deudas porque le corresponde, sino que lo que nos importa es que la otra persona reciba el dinero que le corresponde, o que la otra persona reciba el respeto que le corresponde. Por eso el centro de la visión jurídica de la justicia no tiene que ver en la virtud, como en la ética, como en el abordaje ético, sino como valor, como esa situación en donde las personas reciben lo que les corresponde. Esto es la justicia como valor. Cuando nosotros abordamos desde el punto de vista jurídico la justicia, nos podemos hacer dos conjuntos de preguntas. Nos podemos preguntar, ¿qué es la justicia? ¿Qué tipo de entidad tiene la justicia? ¿Qué tipos de justicia puede haber? Y a la respuesta a esas preguntas le llamamos axiología diquelógica. Sería como la lógica de la justicia. Goldschmidt decía que esta manera de preguntarse por la justicia es una perspectiva formal. ¿Por qué formal? Porque no se pregunta por el contenido de la justicia. No se pregunta si esto es justo o no, sino qué es ser justo, qué es la justicia, qué tipo de entidad tiene, cómo se puede clasificar. En cambio, ya cuando nos ponemos a estudiar qué cosas son justas, y nos podemos preguntar, por ejemplo, en materia penal, ¿qué es justo? ¿Qué tipo de penas serían justas? Sancionar a quién sería justo y a quién no. En materia de familia, ¿cómo pueden ser justas? ¿Qué tipo de relaciones con los hijos son justas? Allí ya nos estamos preguntando por el contenido de la justicia, de los repartos y de las normas. Al hablar del contenido, quiere decir que nos referimos a la materia. Y por eso, esta perspectiva material la aborda una parte de la jurística diquelógica, que es la axiosofía diquelógica, donde nos preguntamos por el contenido de lo justo, qué cosas son justas y cuáles no, qué normas son justas y qué repartos son justos. Entonces podemos mirar a la justicia desde una perspectiva formal, nos preguntamos qué es la justicia, qué tipo de entidad tiene, cómo se puede clasificar, o desde un punto de vista material, qué normas son justas, qué repartos son justos. Lo primero lo estudia la axiología diquelógica, lo segundo la axiosofía diquelógica. Tiene cierta complejidad, lógicamente, el lenguaje, que es un poco técnico. Ahora, si nos vamos a preguntar, si vamos a abordar la cuestión sobre los valores, y vamos a hablar de la justicia como un valor, tenemos que saber que en el plano del pensamiento existen distintas teorías sobre los valores, distintas posiciones, que son muchas, pero que nosotros podemos clasificarlas en tres grandes grupos. Las teorías realistas u objetivistas.
Estas teorías realistas u objetivistas nos dicen que el valor, por ejemplo, lo justo, depende del objeto valorado, depende de aquello de lo cual estamos hablando. Si nosotros vemos un acto, por ejemplo, una estafa, y la vemos como injusta, el realismo u objetivismo nos va a decir que es injusta porque en la estafa hay injusticia. La justicia depende de lo que estamos valorando, porque allí está la justicia. En cambio, la teoría o posición relativista o subjetivista nos dicen que lo justo, que el valor, no depende del objeto valorado, sino del sujeto que valora. La estafa es injusta, no porque haya algo de injusto en la estafa, sino porque el que valora la estafa la considera injusta. Por eso relativismo, porque entonces depende. Quien la mire, la mirará como justa o injusta. No sería justa o injusta de por sí. Durante toda la historia del pensamiento, realismo y relativismo, u objetivismo y subjetivismo se han enfrentado. Lógicamente, la posición predominante en los intelectuales ha sido la posición objetivista, y por eso han escrito textos sobre ética, textos sobre la justicia, porque han considerado que existía lo justo, y que tenemos que tratar de descubrirlos, y que las cosas no son justas o injustas según como nos parece, que sería la idea del relativismo. Pero ante la dificultad de lograr una demostración del acierto o desacierto del realismo o el relativismo, se planteó también una tercera posición o tercera teoría llamada constructivismo, que nos propone que nosotros, para considerar algo justo o injusto, depende de los acuerdos que hagamos los que estamos valorando. Entonces, supongamos que nos preguntamos si es justo que se torture a un delincuente para obtener información sobre el delito. Una posición realista u objetivista nos dirá, depende de si torturar a alguien es justo o no. Depende si es justo o no producirle sufrimiento intencional a alguien que está sometido a un proceso penal. Eso es lo que diría un realista u objetivista. Un relativista o subjetivista nos diría, depende quién valora, depende quién lo piensa. A lo mejor para algunos es justo, para otros es injusto. Y una posición constructivista dirá, depende de los acuerdos que alcancemos sobre lo que es justo o no. Si nos ponemos de acuerdo en determinadas cosas, después puede resultar que eso es injusto. Si nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en que no se puede provocar sufrimiento, el Estado no puede provocarle sufrimiento intencional a una persona. Ahora, si nos ponemos de acuerdo, en cambio, que perseguir un delito justifica cualquier medio, entonces será justo, porque depende de acuerdo. Werner Goldsmith, era objetivista. Él pensaba que el valor, lo justo, lo verdadero, lo bueno, no depende de lo que las personas valoren. Depende de la realidad misma, depende de los objetos, depende de las conductas. Nos propone que el valor es un ente ideal exigente. Un ente es algo que existe. Eso es un ente. Ahora, hay entes materiales que ocupan un lugar en el espacio, y entes ideales que no ocupan un lugar, no son materiales. Decía Goldsmith, el valor es un ente ideal. Pero hay otros entes ideales, como por ejemplo los números, que no son valores. Porque lo que caracteriza al valor es que es un ente ideal exigente. Exigente quiere decir que demanda ser realizado. Tiene que haber belleza, tiene que haber verdad, tiene que haber bondad, tiene que haber justicia. La justicia no se ve, no se toca, la bondad no se ve, no se toca, pero son ideales, pero tiene que haber. No es como el número 12, que es un ente ideal también, pero si no hay 12 no importa. El ser humano se empobrece si no hay valores.
Goldsmith nos propone pensar que la justicia es un valor, un ente ideal exigente, un valor natural, o sea que surge de la misma realidad, que no lo inventamos los seres humanos, y objetivo, que no depende de nuestras valoraciones. Por muchos siglos, la mayoría de la humanidad pensó que la mujer no valía como el varón, pero era injusto cómo se la trataba a la mujer, aunque en ese momento, en esa época o en ese lugar lo consideraran injusto, porque el valor, va a decir Goldsmith, es objetivo. Durante la mayoría de la historia de la humanidad, la mayoría de los hombres pensaron que era aceptable, que estaba bien tener seres humanos como objetos, la esclavitud, y comprarlos y venderlos. Pero Goldsmith dirá, aunque la humanidad creyera que estaba bien, era injusto, porque la injusticia es un valor objetivo, que tiene que ver con, en ese caso, la degradación del ser humano a la condición de objeto. En este sentido también, como valor, la justicia pertenece a la dimensión del deber ser, no la dimensión del ser, no la dimensión sociológica. Que los seres humanos maltrataban o maltratan a la mujer, que los seres humanos maltrataban o maltratan a otros seres humanos sometidos, haciéndolos esclavos, que las sociedades consideran de una manera ilegítima y razonable a los trabajadores, por ejemplo, algunas sociedades, o que algunas naciones se aprovechen de otras naciones más débiles, todo eso ocurre, sí, pero es la dimensión sociológica, son hechos. Lo que nos plantea la dimensión diquelógica es el valor, o sea, lo que debe ser, que no es lo mismo que lo que es. Los romanos compraban y vendían esclavos, eso es un hecho. Compraban y vendían seres humanos como si fueran cosas, es un hecho. Pero ¿era justo? Eso pertenece al deber ser. Pensaban que sí, eso es un hecho, pero ¿es justo? Igual. Esta es la característica que tiene esta dimensión, la dimensión diquelógica, donde nos hacemos este tipo de preguntas. Y por ahora nos la hacemos, todo esto en la perspectiva formal, porque todavía no hemos analizado si algo concreto era justo o no. Yo lo que les doy son como ejemplos. Pero la pregunta hasta ahora es, ¿qué es lo justo? ¿Qué tipo de ente es? Goldsmith planteaba que era un ente ideal exigente. Y dentro de este abordaje formal de la justicia, podemos abordar tres despliegues de la justicia. La justicia es un valor. Como valor vale, primer despliegue, valencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe haber justicia. Ese es el despliegue de valencia. Exige su realización. Mientras más justicia hay, mejor. Mientras más injusticia hay, peor. Hay que tratar de superar la injusticia y que haya justicia. Afianzar la justicia, dice el preámbulo de la Constitución. Manifiesta la valencia. Tiene que haber justicia. Buenísimo, tiene que haber justicia. Pero para que haya justicia tenemos que saber qué cosas son justas y cuáles no. Ese es el segundo despliegue, valoración. Nosotros podemos mirar a la luz de la justicia los repartos y las normas y valorarlos para saber si valen la pena que sigan o no. El segundo despliegue. Y el tercer despliegue, orientación. Después de mucho valorar, muchos repartos y muchas normas, podemos extraer una idea general que nos orienta. Nosotros sabemos, debe haber justicia. A la luz de la justicia podemos valorar, por ejemplo, la tortura. O valorar el homicidio, el asesinato, y valorar este homicidio, y valorarlos como negativos. Eso es valoración, como inaceptables. Y después de valorar este homicidio, este otro, el homicidio que hizo el ladrón que mató para robar, el homicidio que hace el que mató para quedarse con la herencia, el homicidio que hace el que mató por bronca, el homicidio que hace el que mató para quitarse de encima un competidor, el homicidio que hace el que mató para disfrutar de matar, del poder de matar. Nosotros podemos valorar todo eso y lo valoramos como injustos. Y entonces podemos extraer una orientación. Que es injusto matar, privar de la vida a un ser humano que no está
cometiendo ninguna agresión. Y esa sería la orientación. El camino hacia el cual ir, la regla general que nos permite marcar un norte, un objetivo, ¿no? Para que no haya homicidios, para que haya justicia. Al analizar el despliegue de la justicia como valoración, o sea, la justicia que nos permite valorar los repartos y las normas, Goldschmidt y el trialismo nos proponen una noción, una idea, que es la idea de la pantonomía de la justicia. ¿Cuál es la idea de la pantonomía de la justicia? Como la justicia, según los antiguos ya griegos, supone cierta igualdad, para que haya justicia tiene que haber cierta igualdad. Si hay una persona que está en una situación y recibe tanto, debe recibir igual otra persona que está en la misma situación. Supone una igualdad. Como exige una igualdad, nosotros para poder realizar la justicia plenamente, completa, de manera perfecta, deberíamos tener en cuenta todos los repartos. Como yo les dije, si una persona que está en una situación recibe A, otra que está en la misma situación debería recibir también A. Quiere decir que yo, para saber cuánto le tengo que dar a esta persona, tengo que ver cuánto se le dan a las otras personas, aquí y en todo el mundo, y en el pasado y en el futuro. Si no, no hay verdadera justicia. Si una persona recibe A cuando otra está recibiendo B por lo mismo, no hay plena justicia porque no se da la igualdad. O alguien ayer recibió B y hoy esta persona está recibiendo A estando en la misma situación, no hay plena justicia. De la misma manera, para que la justicia sea plena, sea perfecta, yo tengo que tomar en cuenta la totalidad de la situación o de la circunstancia. Yo tendría que ver, para ver si es justo o no, por ejemplo, una sanción penal, un castigo, tendría que conocer plenamente cómo vivió la persona para ver qué pena se merece. Solo de esa manera, pudiendo tomar en cuenta todos los repartos y el reparto en su totalidad, yo puedo hacer plena justicia. Si yo quiero ser justo con un examen, tendría que poder saber, primero, cuánto es todo lo que sabe y todo lo que no sabe el alumno. Y segundo, cuánto recibieron o reciben otros alumnos que hacen exámenes similares. Hoy y aquí, pero también ayer y también mañana. No sería justo que hoy un alumno reciba una calificación por un examen que otro alumno ayer no recibió. No sería justo porque tiene que haber igualdad para que sea justo. El problema es que para esta pantonomía, pantonomos quiere decir todo, panto, nomos, regir, regular. La justicia tiende a regular todos los repartos. Debería tomarse en cuenta todos los repartos. Esto nosotros a veces lo vemos en alguna exigencia donde a alguien le exigen algo y le dice, pero ¿por qué me lo exigen a mí y a todos los otros no? Y sí, hay algo de injusto si se lo exigen a uno solo y a todos los otros no. O se lo exigen diferente, porque la justicia exige igualdad. Igualdad de los que están en iguales circunstancias, no igualitarismo. Esto es importante también aclarar, ¿no? No todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no. Pero dos gran profesores tienen que recibir igual para que haya justicia. Dos personas que ganan igual tienen que pagar igual de impuestos. No todos igual de impuestos, porque si no, no se correspondería con la situación de cada uno, pero dos que ganan igual deberían pagar igual. Esta pantonomía de la justicia, para que la justicia se pueda manifestar de esta manera pantónoma, plena, completa, perfecta, exigiría algo que el ser humano no puede. Exigiría omnipotencia. O sea, el ser humano tendría que ser todopoderoso, porque tendría que poder cambiar el pasado, el presente y el futuro, y de aquí y de todo el mundo. Porque alguien podría venir a decir, es injusto que me hayan puesto tal pena, cuando si yo este delito lo cometía
dentro de 10 años ya no iba a ser delito. Pensemos personas, por ejemplo, que han ido presas por no cumplir el servicio militar, o por consumir droga, por tener droga para consumo privado, o personas que han sido detenidas por vestir un traje de baño, una bikini, en la playa, y se las llevaron detenidas. Y si cometen ese delito ahora, no, y entonces uno puede decir, pero hay una injusticia. O en realidad no hay una justicia plena, es cierto, pero no podemos cambiar para atrás, porque no somos omnipotentes. Para hacer la justicia plena tendríamos que poder cambiar para atrás y tomar a estas personas que sancionaron por cosas que hoy nos damos cuenta que en realidad a lo mejor no merecerían tanta sanción. Pero no podemos. Como tampoco podemos cambiar realidades que nos exceden. A un juez le pueden decir, pero es injusto que usted me sancione, porque hay un juez de Salta que no sanciona, y el juez de acá podría decir, sí, pero yo no puedo cambiar lo que resuelven en Salta, porque yo soy juez de Rosario. Yo tendría que ser omnipotente para poder hacer justicia pantónoma. Y además tendría que ser omnisciente. Omnipotente quiere decir que todo lo puedo. Omnisciente, que todo lo sé. ¿Por qué habría que ser omnisciente? Y porque para poder realizar la justicia plena, completa, debería poder saberlo todo. Debería poder saber cómo se valoró en justicia antes, ahora y en el futuro, en toda la realidad y de manera completa. Yo tendría que poder saber al detalle qué hizo y qué no hizo un imputado para poder saber cómo sería justo sancionarlo. ¿Por qué delinquió? ¿Cómo fue su niñez? Etcétera. Y muchas cosas no se pueden saber. Yo tendría que poder saber con detalle qué sabe y qué no sabe un alumno para poder hacer justicia pantónoma. Tendría que poder saber, además, cómo valoran, cómo aplican las penas en otros juzgados, en otros lugares, cómo la aplicaban antes y cómo la van a aplicar en el futuro. Y no podemos. Somos limitados. Goldschmidt, en este sentido, que era católico, yo también lo soy, él decía, bueno, ¿quién es el ser al cual se le atribuye omnipotencia y omnisciencia? A Dios. Entonces Goldschmidt decía, el único que puede hacer esta justicia pantónoma es Dios, que lo va a hacer el día del juicio final, al final de los tiempos, cuando ya esté todo realizado y ya están todos los comportamientos de todas las personas, y Dios, que es omnisciente, va a poder a cada uno darle con justicia, como le corresponde, y va a poder corregir las injusticias que hay en esta vida. Pero el hombre no. El hombre no puede aspirar a esta justicia pantónoma, porque no es ni omnipotente, ni es omnisciente. Y entonces, Goldschmidt dice, claro, no puede hacer la justicia pantónoma, pero sería muy injusto que por no poder hacer la justicia pantónoma no haga nada de justicia. Porque esa sería la injusticia suma, la injusticia suprema. No hacer la justicia que está al alcance de uno. Y cuando viene un alumno a rendir, que el profesor ponga cualquier nota y le diga, pero esto no, porque como yo no puedo hacer justicia pantónoma, porque yo no puedo también juzgar otros exámenes del pasado, del presente, del futuro, entonces yo pongo cualquier nota. Eso es una injusticia suma, porque no hago la justicia que está a mi alcance. O a un juez que tiene que juzgar un delito, que él diga, no, yo aplico cualquier pena, porque no puedo ser justo, porque no puedo saber qué pena le van a aplicar el día de mañana, o qué pena le aplican en otro lugar, ni puedo cambiar las penas que le ponen en otros lugares, entonces yo pongo, no, eso sería la injusticia suprema, porque no se realiza la justicia que está al alcance. Para poder realizar la justicia que está al alcance, practicamos fraccionamientos. Fraccionamientos quiere decir que cortamos el ámbito de la realidad que analizamos para hacer justicia. La desconectamos del complejo en el tiempo, del pasado y del futuro, y la desconectamos de otros repartos, y a veces desconectamos algunos de sus elementos también para poder realizar la justicia que está a nuestro alcance. Y entonces fraccionamos. Y así hacemos la justicia que podemos. El juez tiene que dictar sentencia, toma en cuenta los hechos que están en el expediente, nada más. Pero hay otros hechos, y sí, pero no se puede si no.
En algún momento hay que cerrar. Se ofrece la prueba, se da un plazo para ofrecer la prueba, se produce la prueba, y después con esos hechos que están probados en el expediente se juzga. Ah, pero hay otros. Sí, pero no se puede, hay que cortarlo. El profesor toma un examen, dura 20 minutos, y en función de esos 20 minutos se evalúa y pone una calificación. Ah, pero si hubiera... Pero a lo mejor después se acuerda el alumno, y sí, pero hay que cortarlo, no se puede. Si no, no se podría hacer justicia. Y el juez hace justicia en este juicio y el profesor hace justicia en este examen, tratando de hacer la mayor justicia que está a su alcance. Ese complejo de casos, pasados, presentes y futuros, que es muy complejo desde el punto de vista de la persona, porque tiene un montón de elementos del tiempo y de la realidad, se fracciona, se recorta y se toma en cuenta solamente algún aspecto del caso y de algún caso. Y eso nos da seguridad. ¿Por qué nos da seguridad? Y imaginemos que el profesor le toma un examen al alumno y en esos 20 minutos sabía bastante y lo aprueba. Y 15 días después se encuentra el profesor al alumno en la facultad caminando y le sigue haciendo preguntas y el alumno no sabe y dice, ah, entonces ahora te repruebo. No se puede. Uno no terminaría nunca de estar seguro si aprobó o no. Y lo mismo un imputado, lo juzgan, lo terminan de juzgar, no hay prueba suficiente, lo absuelven. Y después resulta que aparece una prueba nueva, entonces no, ahora vení que te juzgamos de nuevo. No se puede. Es inseguro esto, no se puede vivir así. Uno nunca está con la tranquilidad jurídica de mantener sus bienes. El fraccionamiento da seguridad jurídica. O se analiza el expediente y en el expediente no hay ninguna prueba en contra del imputado y el juez lo condena igual porque el juez le parece que entiende, no hay seguridad, sí. El fraccionamiento nos da seguridad. Este gráfico de alguna manera nos muestra esta idea de la pantonomía de la justicia. Tenemos distintas adjudicaciones, distintos repartos. La justicia ve, por eso hay un telescopio, ve, valora y actúa, debería actuar para ser pantónoma, por eso está el cañón, sobre todas las adjudicaciones y sobre la totalidad de la adjudicación, presente, pasado y futuro. Por eso está el reloj de arena. Esto es lo que exigiría la pantonomía de la justicia. Poder mirar todo y poder cañonear, cambiar todo. Y en su totalidad. Pero no se puede. Y entonces, como en este gráfico, ahí se ve que el rayo del sol acota un pedacito, una adjudicación y un pedacito de esa adjudicación. Y solamente toma en cuenta esa adjudicación y ese pedacito de la adjudicación. La fracciona, la recorta. De esta manera realiza la justicia que está en nuestro alcance, que es una justicia fraccionada. Porque si no hiciera esto, realizaría la máxima injusticia, que sería no hacer esa injusticia fraccionada.